Bienvenidos a RH el Podcast, espacio donde mi compañera Yanilsa Benítez y yo estaremos abordando ciertos temas relevantes en el área de gestión humana. En el día de hoy contamos con un súper invitado. Cuéntame, Yanilsa, ¿qué tenemos? Hoy vamos a hablar de un tema poco tratado, pero muy relevante y que pienso que ha cobrado especial relevancia en los últimos años con los temas de inclusión. Y si tenemos que hablar de inclusión, tenemos que hablar de estos temas. Hoy tenemos un súper invitado que estamos muy contentos de tener por aquí. Nos acompaña Freddy Marmolejos, un excelente profesional, abogado, catedrático universitario, investigador, con más de 25 años de experiencia sirviendo en la Procuraduría General de la República. Actualmente es procurador fiscal en la Dirección de Violencia de Género y nos acompaña para abordar este tema que es tan relevante para cada uno de nosotros. Así que bienvenido, Freddy. Es un honor y un placer tenerte aquí en RH el Podcast. Bienvenido. Muchísimas gracias. Yo encantado de poder venir aquí a compartir con ustedes en RH el Podcast. Encantado y a su disposición. Muy bienvenido. Queremos hablar acerca del acoso laboral y del acoso sexual en el trabajo. Un tema que tengo 20 años de experiencia trabajando en gestión del talento en diferentes organizaciones y que hasta hace poco hemos venido tratando desde mi mirada con la seriedad y con el peso que así lo amerita. Y quisiéramos como que empezar entendiendo el concepto. ¿Qué es acoso? ¿Qué es acoso laboral y qué es acoso sexual? Acoso laboral o acoso en sentido general es toda acción o conducta que realiza una persona, que puede ser hombre o mujer, para provocar en otro, ¿verdad? Agresión, hostigamiento, menoscabo, maltrato, y con eso lograr en esa persona un efecto negativo en sentido general. Cuando hablamos de acoso laboral, es eso mismo en el ambiente laboral. Ahora, el acoso sexual es un delito, es decir, es un tipo penal, como lo llamamos nosotros los juristas, y es entonces toda acción o conducta destinada a obtener favores de naturaleza sexual que lo comete una persona que tiene autoridad sobre la otra. También puede ser hombre o mujer, pero que tenga ese aspecto de autoridad sobre la otra, que sea la causa por la cual la víctima termine cediendo a sus apetencias. Entonces, ya acoso como tal, tenemos que diferenciar lo que es el acoso sexual, que es el tipo penal o es el delito, o es el acoso en sentido general, que puede darse en un ambiente de trabajo, que puede darse en el día a día viviendo, en la calle, lo que sea. Ujú. Ok, ¿y en qué momento yo identifico que las cosas pasaron ya a un segundo grado y resulta ser acoso? Ya yo no simplemente entiendo que es molestia, entiendo que son acciones que una persona toma de manera indirecta, sino de que es un acoso per se. Pero una actitud o una acción de una persona reiterada para con usted que le genere molestia, eso es acoso. Ok. O sea, ya no hay que parar nada más. Si te está molestando la acción de él y tú lo dices, mira, ven acá, no me gusta esto, y se mantiene esa conducta, pues eso es acoso. Eso es acoso como tal, porque lo que está haciendo es dirigido a causar, ¿verdad? Malestar. Malestar en sentido general, la agresividad o hostilidad o cualquier situación que le cause también a usted, no solamente molestia, sino también puede ser temor, puede ser, vámonos, o sea, lograr un efecto negativo en su persona. Ok. Esa serie de conductas dirigidas. Según interpreto, y me parece muy interesante porque yo creo que este es el punto de partida, entender dónde está la línea. Hay una definición muy clara. Si siento incomodidad como persona, es acoso. Ahora, ¿en qué momento se convierte en acoso sexual, que ya es penal, versus acoso en sentido general, que llevaría otro tipo de tratamiento? Y en este contexto, hablando dentro de las organizaciones, dentro de una empresa, dentro de un negocio. Ok, el Código Penal Dominicano, que lo modificó la Ley 24-97 sobre violencia contra la mujer e intrafamiliar, señala en uno de sus articulados, específicamente en el que versa sobre el acoso sexual, que toda acción, orden, amenaza de una persona dirigido a obtener favores de naturaleza sexual eh, es acoso, siempre y cuando esa persona tenga grado de relevancia o superioridad o jerarquía sobre usted. Es acoso sexual. Sexual. Esto puede, pero
si lo realiza una persona de poder, de control, de autoridad frente a la otra, y si lo que le está requiriendo o demandando son favores de naturaleza sexual. ¿Ok? Eso puede ser un profesor, esto puede ser el jefe, puede ser un supervisor, cualquier persona que tenga sobre la víctima una autoridad, ¿verdad? Entonces se constituye acoso sexual, siempre y cuando lo que él quiera, las apetencias que quieran, sean de naturaleza sexual, ¿no? Sal conmigo, o entabla una relación conmigo, o te abrazo, te beso, ese tipo de cosas. ¿Y qué pasa de manera penal si yo no tengo pruebas de esas peticiones que me está haciendo la persona que hasta cierto punto me está acosando? Pero usted ha preguntado algo muy interesante. O sea, en esta materia, ¿verdad? ¿Qué pasa si usted no tiene pruebas? Y yo le diré, y voy a englobar, en materia penal, en cualquier delito, si no hay pruebas, no hay nada. Sí, ciertamente. O sea, porque un juez va a determinar eso en base a pruebas. Y un juez castiga penalmente o condena a prisión a personas con pruebas. Entonces, sin prueba no hay nada. Lo que sí se sabe es que este delito o estas acciones o estas conductas, por la sutileza con que se cometen, ¿verdad? Pues son un poco más difícil documentarlas. Pero ya la ciencia ayuda mucho, ya la tecnología inclusive ayuda mucho. Ya, por ejemplo, usted puede recibir mensajes acosantes a través de su teléfono. De WhatsApp. O llamadas reiterantes, por ejemplo. Yo tengo en mi celular un registro de 50 llamadas que me hacen en la noche de un número X que ya yo sé quién es. Y le he fijado a esa persona, mira, no me agrada que me llames. Le pusiste claro eso y sigue haciéndolo. Entonces eso es acoso. Entonces, ¿puede eso documentarse? Claro que sí. Un fiscal puede perfectamente, con una orden judicial, solicitarle a la compañía telefónica, mira, mándame a este número todas las llamadas que le han entrado, sobre todo en estos días y a estos horarios. Y a la vez dime, ese número que está llamando, ¿a quién pertenece? Ya ahí yo automáticamente voy a tener que fulano de tal, desde el número tal, está molestando, intimidando, hostigando a la señora tal a través de telefónicamente. Fíjese, ahí, y eso puede ser de manera general, ahí no necesariamente es acoso sexual, ahí, bueno, ya eso pero puede ser acoso en el ambiente laboral. Es acoso, o sea, es acoso, perfectamente es acoso. Lo que quise hacer la diferenciación es que el acoso sexual tiene que darse las condiciones que dije. Si no se da eso, entonces hay acoso o hay violencia contra la mujer. Porque, ok, no trabajamos juntos, por ejemplo. Una persona que se la cogió conmigo. Nos conocimos en una actividad X, él tuvo mi teléfono, empezó a molestarme por ahí por el teléfono. Yo le dije, mira, no quiero que me llame, no me interesa lo que me propone. Lo sigue haciendo, entonces automáticamente eso, no existe acoso que no fuera acoso sexual como delito, pero hay violencia contra la mujer, que es todo patrón o toda conducta pública o privada en razón de su género que crea daño físico, psicológico a la mujer. Entonces, si esa mujer va y pone una denuncia y pone como base, bueno, mira, esta persona no me deja en paz, se pasa pasándome mensajes o llamándome, aquí está mi teléfono, aquí están las llamadas, los mensajes que me mandan, aquí tengo este grupo de personas que han presenciado momentos en cuando esa persona hace todo este tipo de cosas, pues eventualmente ahí hay una figura penal que también protege a la mujer, a la víctima de este tipo de acosos, que ya aquí penalmente no sería acoso, sino sería violencia contra la mujer. Okay. Y llevado eso, Freddy, al ambiente de trabajo, y perfectamente en tu rol como procurador, hablamos de términos legales. Y en la experiencia que tenemos aquí, los tres, la experiencia compartida en ambiente de trabajo, ¿cómo nosotros identificamos acoso? ¿Cómo identificamos violencia contra la mujer? ¿Cómo identificamos acoso sexual dentro de las organizaciones? ¿Y cómo nosotros podemos trabajar en pro de evitar o detener esos comportamientos? Bien, muy buena pregunta. Le diría lo siguiente. En una empresa, en una organización pública o privada, laboral, perfectamente se puede detectar cuando una mujer es víctima de violencia. Es decir, hay un compañero, hay un supervisor, hay un superior, hay un subalterno que está ejerciendo una serie de acciones que le están causando daño o sufrimiento físico, psicológico a una mujer. De plano, eso es violencia contra la mujer y es un delito por demás. ¿Ok? Ya el acoso sexual en lugar de trabajo, para probar esto, la persona que está maltratando en esta modalidad a esa víctima tiene que tener superioridad. Es decir, es su jefe, es su supervisor, es el dueño de la empresa,
¿ok? Ujú. Entonces, está haciendo esta serie de acciones con el fin de obtener favores de naturaleza sexual, porque también tiene que darse eso. Ujú. De lo contrario, entonces, el hecho encajaría en lo que conocemos como acoso, que es una serie de acciones para provocar en la víctima hostigamiento, daño, menoscabo, ¿verdad? Y con eso lograr un fin determinado X, o sea, Que que puede también ser tiene múltiple. sus consecuencias muy negativas en el Claro, ambiente laboral como marca empleadora y en la productividad de la gente. claro Por que sí. supuesto que en el bienestar y en la salud mental de las personas, pero En el clima también, en en el el ambiente clima, laboral, en los claro, resultados de claro que que sí, esa persona claro que ejerce sí. en el negocio. Así es. Sí, y bajo ese mismo orden, fuese interesante saber de qué manera las organizaciones y el Departamento de Gestión Humana, que es quien más trata este tipo de temas, puede de manera directa intervenir en pro, pues, de llegar a un punto, primero de negociación, de validación y de salvaguardar esta situación. Yo entiendo que, y de hecho, nosotros hemos trabajado con muchas organizaciones tendentes a ellas empoderarse para crear un protocolo de acción, Buenísimo. es decir, una empresa se interesa en que, bueno, yo no quiero que esto se reproduzca en mi ambiente laboral Ujú. y yo voy a fijar políticas al respecto como puede hacerlo, ¿no? Entonces, lo primero que se asesoran de lo que dice la ley, lo que significa acosar tanto sexualmente como de cualquier otra manera, o también cómo maltratamos a una mujer en el ambiente laboral. También la empresa sabe eso, la empresa puede perfectamente cómo puede documentar eso, cómo accionar para proteger o acompañar a una víctima de estas conductas, ya sean penales o no, porque pueden ser que no sean penales, Ujú. y accionar en consecuencia. Nosotros hemos trabajado con protocolos, bueno, desde el CONEP, desde Adozona, que han creado, digamos, plataformas y protocolos para detectar estos casos y accionar. Hay compañías o empresas que desde que documentan algo y verifican cierta veracidad, pues desvinculan a cualquier persona que cometa este tipo de acciones lesivas, porque la empresa no quiere proyectar como valores ese tipo de conductas que, digamos, eh, amedrenten, ¿verdad? Y lesionen víctimas, la mayoría mujeres, porque también puede ser un hombre Sí. el acosado también o cualquier víctima de este tipo Y has visto casos que es al revés, o sea, al revés a los lo que estamos hay, mentalmente no son acostumbrados. los mayoritarios, pero los hay. Y también puede haber acoso sexual como víctima un hombre. Ujú. Lo ha habido, eh, pero no en la misma No en la dimensión. misma Es decir, dimensión. yo puedo tener una jefa que perfectamente quiera un favor de naturaleza sexual y esté utilizando la jerarquía para que yo ceda a sus apetencias. Eso ha pasado, ¿verdad? Pero no es la mayoría, es inverso. La mayoría es inversa, y en múltiples ambientes laborales, no solamente privados, públicos, en los militares, eso es el pan diario, en la política, ni hablar. Entonces va muy conectado. Esto va muy conectado, y lo que tiene que hacer una institución, ya sea pública o privada, es darle la apertura, brindarle la garantía, el acercamiento a todo el personal de que cualquier situación de esta que vivan, que tengan la libertad y la confianza de acercarse a las direcciones de capital humano, de gestión humana, o a la supervisora indirecto, o a la misma presidencia de la empresa que sea, para evitar que este tipo de tratos se conviertan en normales, que es lo que ocurre muchas veces. Y la víctima dice, bueno, Que normalizamos la violencia, exacto, que normalizamos el la acoso y no víctima debe ser termina así. cediendo porque ella no quiere perder su trabajo. Como estamos ahora en estas condiciones, que ella tiene sus hijos, que no tiene ayuda, que no quiere verse, o por cualquier situación X, entonces termina cediendo y eso es muy lamentable. Sí. Algo que me queda muy claro de todo lo que dices es la intención. La intención que tiene que tener la organización de cara a cuáles son mis valores como empresa, cuál es mi firmeza de cara a mis valores como empresa y cómo yo eh, promuevo y cómo yo declaro los comportamientos que no voy a permitir dentro de mi organización y crear los protocolos, qué tan fácil o qué tan difícil puede ser. Crear el canal de comunicación. ¿Tú entiendes que las empresas deberían tener un proceso definido, un paso a paso para recibir denuncias de acoso y hasta dónde puede llegar una organización o un departamento de gestión humana o la presidencia de una organización en temas de investigativos y de involucrarse en este tipo de denuncias o situaciones? Lo más importante que yo considero que debe tener una institución es el compromiso y la voluntad.
Ya con el compromiso y la voluntad usted crea La el, mitad del el pleito ganado. protocolo que sea. Y no tiene que tampoco que volverse experto en investigación. Usted, haciendo un arqueo, perfectamente puede determinar con testigos, con pruebas, cuando una persona está tosigando o está molestando o está acosando a otra. Y ya ahí lo determiné, ya no tengo que buscar más nada. Si Sí, como empresa yo tengo ese compromiso, pues hasta aquí llegamos como servidor. excelente. Y le digo a la víctima, no, venga, usted va conmigo. Y si el delito es penal, pues vamos a acompañarte en lo penal. Y vamos a apoyarte. Nosotros también hemos trabajado con instituciones en hacerle ver la importancia que reviste para una víctima, porque muchas veces una víctima no se mete en un proceso penal porque tiene problemas en el trabajo. Bueno, pero voy a tener que estar Me voy a faltando. No, exponer. no, y me van a estar citando, tengo que ir a tribunales, y yo tengo trabajo, o sea, hemos logrado que empresas entiendan la importancia de eso. No, no, espérate, tú eres una víctima. O sea, tómate el tiempo que tú necesites, cuando tú necesites ir a un permiso para que vaya a un tribunal, porque en lo penal lo que no se prueba no se castiga. Entonces, la víctima tiene que estar, ¿verdad? Pues defendiendo su testimonio, los peritajes que le hacen, todo ese tipo de cosas. Y las empresas muchas veces, otra cosa es que una víctima ya de esa naturaleza o de otras más delicadas, las víctimas a veces necesitan entrar en casa de acogida, en lo que el Ministerio Público pues identifica e individualiza a un imputado y lo apresa y lo arresta para no quedarse en riesgo, ¿no? Pues entra a una casa de acogida y muchas víctimas te dicen, pero es que yo no puedo entrar a una casa de acogida porque yo trabajo. Entonces me van a Yo tengo votar. hijos que tengo que No, que me mantener, van yo a tengo votar. responsabilidades. Entonces, ciertamente eso las frena muchas veces a entrar porque no todas las compañías tienen ese mismo nivel de responsabilidad. Entonces, yo creo que lo importante es, además, ustedes saben que trabajan tienen mucha experiencia en temas de recursos humanos. Ustedes saben que el código de trabajo es bien claro. La compañía unilateralmente puede perfectamente, por la razón que entienda, Ejercer el desvincular. desahucio. Mira, yo unilateralmente terminamos el contrato de trabajo. Yo no tengo que explicarte nada. Correcto. Entonces, si ya yo determiné que hay cierta situación, ¿qué me impide a mí hacerlo? Yo no tengo que tampoco montarle un tribunal y favorecerme si hay tal o cual debilidad. O sea, yo puedo determinar fácilmente cuando hay una serie de este tipo de acciones y tomar atribuciones al respecto, sin problema. Así O es. sea que eso va a depender del compromiso, de la voluntad y digamos, los valores que tenga cada empresa o que quiera proyectar cada empresa con sus trabajadores y hacia afuera también. ¿Cuáles son las consecuencias cuando las empresas, cuando el empresariado, en este caso el empresariado dominicano, em, no entiende la importancia de no normalizar los temas de acoso y de violencia de género, por decirlo de alguna manera? Bueno, perpetrar una cultura de maltrato normalizado hacia las mujeres, que son la mayor parte de las víctimas. Entonces ya ahí no tenemos ese espaldarazo social, inclusive no de las empresas. El tema de la violencia, señores, es un tema de todos. La gente entiende que la violencia en sentido general corresponde a las autoridades o más aún al sistema de justicia. Eso no lo vimos nosotros todos los días. Y resulta que el sistema de justicia se activa o interviene cuando ya hay un delito cometido. ¿Qué estamos haciendo antes en la sociedad? En el caso de la violencia, de los feminicidios, el maltrato hacia las mujeres, ocurre en el lugar más íntimo que puede haber, que es el hogar. Y mayormente existe o pasa sin que nadie o que un testigo pueda ver porque pasa en el hogar, dentro del hogar. Entonces, si yo soy vecino y escucho, como pasa muchas veces, maltratos, ¿por qué yo no denuncio? Porque yo no llamo a las autoridades. Pero la empresa también, si la empresa detectó un aspecto de violencia, ¿por qué no se hace parte de esto, no? Entonces, esto es un tema vamos, que debe ser abordado de manera integral por todo y tenemos toda esa responsabilidad, no solamente el ambiente laboral, sino cualquier persona que conozca de una violación a la ley tiene que jugar su rol y con eso, ¿verdad? Ayudamos a salvar vidas o a mantener a una persona en un yugo de maltrato, ¿verdad? Entonces, la empresa, viéndola ya desde el punto de vista de una empresa, ¿qué clima tú vas a brindar hacia afuera? ¿Qué comentarios tú vas a generar de tus empleados cuando tú tapas o no das el apoyo correspondiente a esto?
cómo van a ver dependiendo del tipo de empresa, a quienes tú brindas el servicio, los que te demandan, ¿verdad? El trabajo que tú haces, qué va a pasar cuando se enteren de ese tipo de climas, ¿verdad? Que pasan ahí. A lo mejor no te van a preferir, van a buscar otras personas porque no se identifican con ese tipo de acciones. Entonces, todo eso deben verse en cuestionante para saber qué acción tomar al respecto. En esa misma línea, Freddy, en el caso de las empresas pequeñas, que puede que se den los casos, aquellas empresas que tal vez no están en cuanto a estructura organizacional bien estipuladas, ¿cuál es la vía correspondiente de yo hacer un reporte de acoso, ya sea laboral, sexual o de cualquier índole? ¿Sería el mismo dueño en este caso? Mire, sí, va a depender siempre de la organización de cada institución, porque como usted bien dice, claro, hay instituciones o hay empresas que no son tan grandes o que no Ajá. tienen, ¿verdad? O sea, y acercarse ya sea a, a mi supervisor, si no es el que me está haciendo ¿verdad? El maltrato, o a recursos humanos, ¿verdad? O a quien me contrató, ¿verdad? Hacer un acercamiento institucional con la empresa para decirle lo que me está ocurriendo. Entonces, en ese sentido, dependiendo de la respuesta que me dé la institución, entonces ya yo sé si va a darme el espaldarazo o yo voy a tener entonces que directamente proceder en los tribunales. Y digo los tribunales siempre y cuando se concretice, ¿verdad? Los tipos penales que pueden dar cabida a un sometimiento a una denuncia judicial. Pero en este sentido, lo primero que debe hacer una víctima de acoso en el trabajo tiene que ser necesariamente, primero, tratar de ponerle un fin o un límite a la persona que lo está cometiendo. Decirle, hacerle saber, mira, no me agrada esto que está pasando, no lo Buenísimo. disfruto y no quiero seguir, ¿verdad? En esto. De hacer esto y no obtengo, pues, el respeto que estoy exigiendo, entonces ya ahí sí irme, ya sea a recursos humanos, gestión humana, a mi jefe, a mi supervisor o hasta arriba, dependiendo de la naturaleza de la empresa, para que ellos entonces como empresa puedan tomar acciones al respecto. Y si no lo hace, yo quiero que ustedes sepan algo muy importante. El Código de Trabajo, que es la normativa en la República Dominicana que regula las relaciones entre trabajadores y patronos o empleadores, como tal no eh, expresa o no reconoce a nivel de figura, ¿verdad? No desarrolla, no define lo que es el acoso per se. Sin embargo, yo quise traerles a ustedes y me voy a permitir, porque esto es muy importante, fíjense. No obstante eso, miren, el artículo 46, párrafo 8 del Código Laboral, los voy a citar textualmente, señala como una obligación del empleador, es decir, del patrono, guardar a los trabajadores con la debida consideración, absteniéndose de maltratarlos de palabra y de obra. Ya con eso lo estoy diciendo todo, ¿ok? Una acción reiterada que produce hostigamiento y maltrato, evidentemente está chocando con esto. Pero además, el mismo código dice, en su artículo 47, dentro de las prohibiciones que el código establece, en su parte 9 dice, literal y cito, se prohíbe ejercer acciones contra el trabajador o trabajadora que puedan considerarse como acoso sexual o apoyar o no intervenir en caso de que lo realicen sus representantes. Y por último, también de manera expresa, el artículo 333, párrafo 7 del Código de Trabajo de la República Dominicana prohíbe a los empleadores realizar prácticas desleales o contrarias a la ética profesional del trabajo al establecer que usar la fuerza, violencia, intimidación o amenaza o cualquier forma de coerción contra los trabajadores o sindicato de trabajadores con el objeto de impedir u obstaculizar el ejercicio de sus derechos consagrados en las leyes en favor de esto. Esto está claro. Clarísimo. Y sobre todo el rol y la responsabilidad que nosotros tenemos, quienes tenemos posiciones de liderazgo en una organización, Totalmente. quienes ocupamos posiciones de gestión humana, quienes somos representantes de la empresa ante un ministerio de trabajo, de velar por la integridad de nuestra gente, porque hasta dónde podría llegar una situación de acoso o de acoso sexual que no haya sido detenida a tiempo y que no haya sido trabajada con la responsabilidad que eso amerita. Totalmente. Yo creo que nosotros tenemos que mirarlo desde ese punto de vista también, de la responsabilidad que tenemos por el rol que se nos ha otorgado, quienes tenemos posiciones de liderazgo en las empresas y quienes tenemos posiciones en el área de recursos humanos, quienes tenemos, los que estamos aquí, los que nos están escuchando, de cara a hasta dónde podemos
normalizar o ignorar una denuncia, o muchas veces hasta, me gustó algo que decías ahorita, no necesariamente tiene que ser una denuncia. Puede ser que yo tenga una colaboradora o un colaborador, pero sobre todo una colaboradora, que es la mayoría, que no vino el lunes a trabajar y de repente, fulana, ¿por qué no viniste? Y llega el martes y veo que tiene Correcto. signos de violencia, por ejemplo. Y en este caso no estamos hablando de acoso sexual o acoso laboral puntualmente, pero sí de violencia de género, como acabas de mencionar, y hasta dónde yo, como empleador o como líder o como compañero de trabajo de esa persona, no voy a ignorar ese signo. ¿Hasta dónde me puedo involucrar yo como compañero, como colaborador o como área de gestión humana? Totalmente. Y hay que entender, las víctimas son víctimas, siempre son víctimas. Muchas ceden, muchas aguantan porque primero no quieren perder su trabajo, no quieren crearse un ambiente, digamos, negativo en su empresa que le impida el crecimiento, porque también ustedes saben que el crecimiento dentro de una empresa depende de una serie de factores. Y cuando ese factor depende de quien me está molestando y yo me le voy en contra, entonces yo voy, ok, perfecto, actúo, sin embargo me cierro la puerta para crecer o para permanecer. Entonces, eso, Que hay unas consecuencias. correcto. De Pero cara además, ella diría, bueno, este hombre puede hacer que me voten. Y es verdad que pueden hacer que la voten, porque la votan. Sí. Pero entonces el tema aquí es, bueno, como autoridades, no podemos impedir, como ustedes bien saben, que una empresa ejerza su derecho de poner fin al contrato de trabajo. Eso, porque no tienen que justificar siquiera Sí. para hacerlo. Ahora, si yo logro documentar, y esto es bueno que se sepa, de que una persona denunció estar sufriendo maltrato, ya sea por acoso en cualquiera de sus modalidades, o violencia contra la mujer, o acoso sexual, y esa compañía lo que hace es que la sanciona a ella, haciendo utilización, o sea, utilizando, digamos, su derecho a poner el fin al contrato de trabajo, favoreciendo en este caso, al agresor. Entonces ya, perfecto, yo no puedo penalizar que la empresa haga eso. Sin embargo, y ya me estoy yendo como civilista, ya más para adelante, yo puedo entablar, si yo hago una buena documentación de eso, por daños y perjuicios, una demanda a esa empresa como trabajador afectado, cuando tú lo que debiste fue darme un espaldarazo. Un espaldarazo, darme el apoyo, Exactamente. escucharme. Correctamente. Entonces, eso es bueno que se sepa. Nada va a impedir por eso la víctima, yo entiendo que cede, nada va a impedir que el patrono ejerza su derecho, ¿no? Y aquí es por eso que caemos en un tema de compromiso, ¿verdad? De conciencia. De la empresa como tal. Y también no importa quién sea que cometa los hechos, porque también, yo les digo a ustedes, yo he visto casos feos en universidades, decanos inclusive, que ha abusado de niñas, digo niñas por decir, pero muchachitas de 18 años, que cuando vienen a verse, quieren ir y piensan la modalidad, bueno, quiero ir a denunciar, pero denunciar con un decano que tiene 40 años ahí. ¿De quién me va a hacer caso a mí? Y es verdad que nadie le hace caso en la universidad. O sea, tienen ella que ir directamente al sistema de justicia porque la universidad no le hizo caso. Porque agotaron los procesos y no fueron escuchadas en el lugar donde primariamente debieron ser escuchadas. Sí, es así. Entonces eso es penoso. Las víctimas de estos casos tienen que saber, háganle siempre insistencia en eso de que la ley tiene o dispone un espaldarazo para ellas siempre y cuando ellas lo hagan de conocimiento, se hagan las denuncias correspondientes, siempre y cuando entren al ámbito penal, ¿verdad? Si hay un cuadro de maltrato en cualquiera de sus formas, usted acosar a una persona, hacer unas conductas reiteradas que crean hostigamiento, que crean daño psicológico, eso es maltrato. Y eso lo recoge la ley. Entonces usted puede ser víctima en ese sentido y usted puede ir al Ministerio Público y denunciar por violencia contra la mujer, porque no existe penalmente una figura, como les dije, del acoso que no sea el sexual. ¿Ok? Freddy, Dale. Y partiendo de tu experiencia, una vez el acoso sexual laboral se ve expuesto en mesa, ¿cuál es esa justificación o ese modo de defensa que más utiliza la persona que agrede? Negar primero todo, decir que eso no es así, y por el tiempo que tiene, por la función que ocupa, ¿Por quién soy yo? por quién soy Tú no yo, sabes quién por soy la productividad yo. que tengo yo, o por la amistad o el pegue que tenga en la empresa,
va a prevalecer más lo que diga él que lo que diga ella, ¿no? Hay múltiples excusas. Inclusive ya cuando están en una situación de que es muy notorio de que existe un acercamiento de él con ella, pues no, nosotros salimos, lo que pasa es que ella entonces ahora me está extorsionando, que si no hago tal cosa, se van por toda esa vertiente. Pero acoso es acoso. Totalmente. Y yo he visto casos, y llevando un poquito de Sí, pero mensaje si de yo le esperanza. pruebo, pero óigame que eso es importante. Está bien, pero si yo digo que tenemos una relación, ya no hay acoso. Si la hubiera la relación. Porque una relación es un asunto de consenso. ¿Ok? Tenemos una relación, salimos, los compañeros de aquí saben que nos han visto, qué sé yo. O sea, es documentar aquí que el acercamiento que ha habido o que hay es que la víctima establezca y pruebe y documente de que, bueno, que yo estoy haciendo eso porque que no tengo de otra. Es que si no lo hago me van a votar. Pero ok, tú ya te acercaste a la compañía, dijiste esto, no lo has hecho, entonces eso es lo importante que tenemos que ver acá. Sí, realmente es un poco difícil para la víctima porque es como decimos en buen dominicano, la ley de la piedra y el huevo. Te decía que llevando un mensaje de esperanza, he visto casos donde la víctima ha hecho su denuncia a través de los canales correspondientes en las organizaciones donde he tenido la oportunidad de trabajar. Y he visto casos en donde sí se han tomado las sanciones correspondientes, en donde sí la empresa ha respaldado, en este caso, a la víctima, y en donde sí la organización se ha hecho responsable de cuidar el bienestar y la integridad de las personas. O sea que lo que le quiero decir a las personas, sobre todo a las mujeres, a que pensemos no solo en lo que podría perder o lo que creemos que podría pasar, sino que de alguna manera u otra dejemos de normalizar el acoso. Claro. Porque de alguna manera u otra, Freddy, yo siento que a veces lo normalizamos, que a veces vemos situaciones y nosotras mismas o nosotros mismos como líderes, como mujeres, no lo detenemos por el miedo a lo que puede pasar, por el miedo a la represalia, por el miedo a que se pudiese voltear la torta, por el miedo a lo que tal vez lo que se pudiese pensar de mí, porque esta persona tiene una posición de influencia, porque esta persona tiene un rol de liderazgo dentro de la organización, pero ¿qué pasa si todas y todos pensamos así? ¿En qué momento vamos a empezar a valorar y a reconocer a las personas en función del valor que aportan en este caso, porque estamos hablando de tema de gestión humana, a una organización y no por el amiguismo, porque le hago coro al jefe, como decimos en buen dominicano. Claro. Aquí influye también mucho el empoderamiento de la mujer que sea. Hay mujeres que no tienen, a ver, vamos a... Sí, claro. Hay mujeres que no tienen las mismas necesidades, por ejemplo, que tienen otro nivel de empoderamiento, que no aguantan eso y simplemente puede ser presidente y se acabó y te mandé para el carajo. Angelina y yo nos miramos porque cuando estábamos desarrollando hablar del tema precisamente conversábamos acerca de eso. Sí. Exacto. Sin embargo, hay otras que por su situación, por su, digamos, por sus problemas, por los objetivos que quieren lograr, por las situaciones que pueden estar viviendo en ese momento. Y hasta por la madurez. Una joven de 18 años, su primer trabajo en una organización, tal vez no tiene las herramientas o no está habilitada para poner freno a eso. A esa joven yo le digo, si usted está incómoda, dígale que no. Y escríbale, no me interesa, responde. Digo, escríbale porque ahora el acoso es por chat. Lo que pasa es que se ponen en la condición de decir, wow, pero ¿cómo freno a este hombre que es tal posición acá? Y que no me lo dice nadie, que lo estoy viendo y que ejerce un poder aquí, ¿cómo yo pongo un freno en esto? O sea, si yo no quiero salir partida de aquí, ¿no? O sea, si yo no cedo, eso es lo que me va a salir. Entonces ahí nos toca a nosotras, las líderes de gestión humana, las organizaciones, articular, o sea, hablar de acoso en las empresas. A decir, en esta organización, y estoy hablando porque aquí estamos hablando de las empresas, pero en esta organización o si es una universidad, el acoso no está permitido. Articularlo, comunicarlo, publicarlo, tener protocolos claros, tener canales de denuncia abiertos. Vaya a este primer canal, si allá no lo atiende, vaya mis puertas están abiertas. Yo creo que ahí las empresas jugamos un rol protagónico y por supuesto está la actuación que tengamos como organización al momento de recibir la primera denuncia, porque por más que yo tenga
un protocolo muy bonito, muy bien escrito, por un tema reputacional, si con mi accionar como organización yo no soy coherente y ante esa primera denuncia de acoso yo no actúo en consecuencias con una investigación que, como bien tú decías, no tiene que ser la investigación de la NASA, pero ya con esa primera evidencia de que sí hay un tema de acoso, yo puedo tomar las decisiones correspondientes que no tienen que ser legales, que puede ser una consecuencia de desvinculación, como tú bien dices, un desahucio, que un desahucio Claro. es sin responsabilidad para ninguna de las partes. Entonces ya le estoy dando un mensaje de empoderamiento a los demás miembros de la organización y un mensaje muy claro y contundente a los hombres o personas dentro de la organización que han normalizado el acoso y que lo ven como si fuera natural o como si tuvieran poder sobre las demás personas dentro de la misma empresa. Y cabe mencionar también que la misma normativa de trabajo establece que existe la dimisión justificada por parte del trabajador cuando se den estas circunstancias. Pero es que caemos en lo mismo, que las víctimas no quieren irse. Es que yo no quiero perder mi trabajo. O sea, me pueden hacer cualquier tipo de situaciones y yo no quiero perder mi trabajo. Entonces ya por eso aguanto cada tipo de cosas. Porque, ok, me puedo ir justificadamente y la compañía me va a dar mi dinero, pero igual me quedé sin trabajo. Y muchas veces eso es lo que yo no quiero. Y por eso cedo. Esta es la dinámica que se da y es la dificultad que existe para enfrentar Gran esto reto que tenemos. Los correctamente. líderes de las organizaciones, los departamentos de recursos humanos, tenemos un gran reto. Un gran Es reto de así. crear conciencia, porque al final las consecuencias están ahí, las consecuencias psicológicas, físicas, es la integridad de las personas y yo pienso que al final es lo que debe de primar sobre todas las cosas. Es correcto, así es. De hecho, yo pudiera agregar a esto que sería un trabajo inclusive hasta de nosotros como sociedad, de motivar a esas personas que se sienten estando agredidas, siendo víctimas de esta situación, que prioricen su salud y su integridad física, emocional y moral. Porque es que ya luego de que llegamos a cierto punto no tenemos reversa. Y es mucho mejor en un punto determinado poner en una balanza qué verdaderamente nosotros debemos priorizar. Porque, ok, me quedo siendo agredida. Tal vez tengo el trabajo, pero ¿a qué costo? Claro. ¿A qué costo? Yo me quedo siendo Sí. empleada y aseguro mi estabilidad económica, pero ¿partiendo de qué? Bien, Freddy, cuéntanos, ¿qué mensaje? Yo quiero que tú nos digas, ¿qué mensaje tiene? Nosotros aquí en RH, el podcast, le hablamos a líderes, a empleadores y también le hablamos a talentos y colaboradores para trabajar en conjunto por la consecución de sus objetivos. Ese es el propósito de RH, el podcast. Va Entonces, dirigido tanto a líderes tanto como a líderes talentos. como a colaboradores, correcto. Tanto a Excelente. empleadores como a colaboradores. Entonces, me gustaría escuchar de tu voz experta y con todos estos conocimientos y toda esta luz que nos has arrojado. Me ha encantado este episodio. Me he quedado así como que escuchando tanta información relevante. ¿Qué mensaje tendrías? Primero a el empleador, a los líderes de las organizaciones y segundo a los talentos y colaboradores en las empresas. Bueno, los líderes juegan un rol muy estelar en esto que usted me señala, porque son los que pueden patrocinar o no este tipo de conductas. Si el líder tiene la voluntad, esto no ocurre. Y si ocurre, entonces hay consecuencias para quien lo patrocina o para quien lo ejerce. Es decir, puede ocurrir, pero entonces yo tomo los correctivos y las consecuencias drásticas del lugar. Y ya haciendo eso, entonces mando un mensaje. Primero castigo a quien se haga eco de estos hechos abominables, y mando un mensaje a todo el ambiente laboral de mi empresa de que esto aquí no pasa porque no lo permito. Y si pasa, entonces rompo. Hay consecuencias. Hay consecuencias. Eso es lo ideal. Y con eso, señores líderes, ustedes están contribuyendo a ir desmontando de manera definitiva lo que es ese desequilibrio de control y de poder entre, ¿verdad? Trabajadores que lo que quieren es trabajar, producir, ¿verdad? Para su empresa, y personas que por su posición quieren abusar de eso y pretender otras cosas que no pueden ganárselo de manera consensual. Eso es lo que yo le digo a los líderes. A los trabajadores, a las trabajadoras que sean víctimas de estos hechos, pensar en que su tranquilidad, su paz, vale más.
no ceder en este tipo de reclamos o de actitudes, no ceder en favores de ningún tipo de naturaleza cuando no van conectados a sus deseos ni sus intereses. Entonces, para con esto ustedes saben que van a contar con lo que dice la ley, tanto en lo penal como en lo no penal, porque si no se concretizan las figuras penales que expresamos más anteriormente, pues existe un código de trabajo, existe primero una Secretaría de Trabajo o un Ministerio de Trabajo y existen tribunales de trabajo que van a escuchar cualquier reclamo, cualquier pretensión, ¿verdad?, que vaya en contra de sus derechos, a mancillar los derechos que como garantías ya ustedes ya han adquirido. O sea, es decir, han ido creciendo poco a poco en esos avances y que los mismos tratados internacionales lo establecen. O sea, no aguanten esto, no lo callen, coméntenlo a un compañero, a una compañera, a recursos humanos, y vaya hasta lo más alto que tenga que ir para que esto no se siga normalizando ni sigan afectando sus derechos como personas y como trabajadores. Excelente. Yanilza, yo creo que nosotros deberíamos sopesar la idea de que Freddy esté más a menudo con nosotros, Sí. Realmente. Vamos a hacer una parte 2 de este episodio. Sí, Hemos fluido bastante bien. La verdad que muchísimas gracias, Freddy, por aceptar la invitación y ha sido para nosotros un grato placer, esperando que este mensaje de hoy sea de provecho y sea de beneficio para todas las personas que nos escuchan. Y que se proyecte también, no sé si tenemos tiempo, esos líderes, me faltó decirles, que piensen en que ellos tienen hermanas, Sí. que piensen que ellos tienen primas, amigas, Algunos hasta hijas. madres, hijas que están en ambientes laborales. Fíjense cómo sería si ellas sean las que sufran este tipo de conductas. Vamos a desmontar de una buena vez este tipo de acciones destinadas a maltratar a un ser humano. Esa es la forma más abominable de una persona manejarse de manera de tratar de coaccionarla para lograr una apetencia que yo tenga de manera forzosa. Eso no tiene definición. Agradecidas de tu visita, Freddy. Y nada, pues hasta aquí el episodio del día de hoy. Agradecidos de que hayan estado ahí hasta aquí. Esperamos de que sea de provecho para ustedes. Y pues hasta un próximo episodio. Recuerden suscribirse a nuestras redes sociales, compartan este episodio y nos vemos en el próximo capítulo de RH, el podcast. Muchas gracias a todos. Bye. Bye. Ay, muy buenas noches.